Bueno, bien, bienvenidos, buenos días, buenas tardes a todos. En esta ocasión continuamos con nuestras conferencias archivísticas y me es muy grato, ¿no?, presentar a un apreciado amigo, Jorge Pavón, quien gentilmente ha aceptado, ¿no?, participar, compartir sus conocimientos y su experiencia a todos nosotros. Bienvenido, Jorge, un cálido saludo a nombre del Archivo de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, en esta ocasión va a moderar, ¿no?, el señor Oscar Morón Cabanillas, practicante del Archivo de la Universidad. Oscar es egresado, ¿no?, de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUC. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días a todos los presentes. La presente actividad tiene como objetivo comprender cómo la gestión documental y la administración de archivos se benefician de los aportes de diferentes disciplinas, las cuales enriquecen la práctica archivística y permiten responder a los desafíos de la era digital. La conferencia será un espacio académico donde nuestros archiveros y amigos invitados podrán conocer cuáles son las principales disciplinas que aporta la gestión documental y cómo lo hacen. Asimismo, permitirá reconocer la integración de dichos aportes tanto en la respuesta ante el entorno digital y la garantización de la preservación de los documentos. En esta ocasión contaremos con la participación de Jorge Eduardo Pavón Valencia, ingeniero de Administración de Empresas y Negocios por la Universidad Indoamericana de Ecuador, por una maestría en Documentación Digital por la Universidad de Pompeu Fabra de España. Cuenta con más de 40 años de experiencia en fusiones y proyectos relacionados con administración de archivos y gestión documental en entidades del sector público y privado. Participa como capacitador en diversos cursos y talleres de gestión documental archivística, siendo también expositor en eventos archivísticos tanto en Ecuador como en otros países. Actualmente se desempeña como coordinador de la carrera de gestión documental del Instituto Superior Tecnológico de Quito. Bienvenido, Jorge. Te cedemos la palabra. Muchas gracias, Dora. ¿Me van a permitir compartir la pantalla, por favor? ¿Me confirmas, por favor, Dora? Sí, todo ok. Está la presentación. Listo. Buenos días a todos. Realmente es un gusto estar aquí para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un tema que considero de importancia relevante para el presente y el futuro de nuestra profesión. Esto es la profunda transformación de la gestión documental y la archivística en esta era digital. Agradezco al archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialmente en la persona de nuestra colega y amiga Dora Palomo, por honrarme con la invitación para dirigirme a ustedes en esta ocasión. Es un honor. Muchas gracias, Dora, y al archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El propósito de esta charla es explorar el cada vez más complejo y fascinante ecosistema en el que nos movemos, un ecosistema que nos exige ampliar nuestras miradas y nuestras herramientas. No creo resulte novedoso para ninguno de nosotros que la transformación digital ha redefinido radicalmente el panorama de la gestión de la información. Vivimos inmersos, como pueden ver en la imagen, en una verdadera vorágine de información. Según Global Data Sphere Forecast, se prevé que la esfera global de datos crezca de 64,2 terabytes en el 2020 a más de 180 terabytes para el 2025. Y una porción significativa de estos datos, como señala Gartner,
son datos no estructurados, es decir, son los documentos, correos y registros que son el día a día en nuestra profesión. Ya no gestionamos solo documentos de texto. Hoy los documentos nacen digitales en formatos multimedia, datos de sensores, redes sociales, una diversidad que desafía nuestros criterios tradicionales de clasificación. La información se crea y modifica a una velocidad sin precedentes, requiriendo captura y gestión casi en tiempo real. En este entorno, el rol tradicional del gestor documental y el archivero, aunque sus principios fundamentales siguen vigentes, se ve impulsado a expandirse. Somos más que nunca arquitectos de la información, custodios de la evidencia digital y facilitadores del conocimiento. Pero, pregunto, ¿estamos realmente listos y equipados para navegar y gobernar este nuevo universo documental, confiando únicamente en nuestras metodologías tradicionales? La respuesta, desde mi perspectiva, es que la gestión documental y archivística no puede operar en aislamiento. La complejidad del entorno digital exige imperiosamente una convergencia de saberes. Necesitamos tender puentes con expertos de otras áreas. Es aquí donde surgen las disciplinas conexas, campos del conocimiento que se convierten en aliadas indispensables. A lo largo de esta conferencia exploraremos algunas de estas disciplinas, para lo que las he agrupado en 4 grandes espacios interconectados: fundamento digital y tecnológico, marco normativo ético y de gobernanza, dimensión estratégica y de gestión, y pilares conceptuales y humanísticos. Para guiarnos, seguiremos una sencilla hoja de ruta. Estamos finalizando esta pequeña introducción. A continuación, exploraremos esos 4 grandes espacios conexos a los que me he referido. Posteriormente, intentaremos tejer una red de interconexiones, identificando desafíos y sinergias entre las disciplinas. Y finalmente, plantearemos algunas conclusiones y una mirada hacia el futuro. Mi objetivo no es un tratado exhaustivo. Con mi conocimiento básico de esa variedad de disciplinas, solo creo llego a nivel de un eterno aprendiz. Mi anhelo es despertar la curiosidad y fomentar una reflexión sobre cómo integrar esos conocimientos. Así que, sin más preámbulos, comencemos nuestro recorrido. Fundamento digital y tecnológico. Habiendo establecido el contexto y la necesidad de ampliar nuestra visión, nos adentramos ahora en el corazón de nuestra exploración, los espacios de conocimiento que se entrelazan con nuestra profesión. Comenzamos con el grupo que, quizás de manera más evidente, está reconfigurando nuestro quehacer diario: el fundamento digital y tecnológico. Estas son las disciplinas de las ciencias de la computación y las tecnologías de la información que constituyen la espina dorsal de la gestión documental y archivística en la era digital. Son las que nos proveen las herramientas, las plataformas, los métodos y la infraestructura para enfrentar la magnitud y complejidad de la información actual. Pensemos en ellas como el motor de la nueva archivística digital. Su aporte es múltiple: automatización, capacidad de gestionar grandes volúmenes de información, seguridad avanzada, viabilidad de la preservación a largo plazo y una mejora sustancial en el acceso y la usabilidad. Veamos algunas de las más influyentes. Sin duda,
La inteligencia artificial y el aprendizaje automático están en boca de todos. Para nosotros suponen una revolución en potencia. En esencia, buscan crear sistemas que realizan tareas que requieren inteligencia humana, aprendiendo de los datos. Imaginemos sistemas que aprenden de nuestros cuadros de clasificación y asignan series documentales a miles de documentos con una precisión creciente. La inteligencia artificial, denominada en su abreviatura IA, puede leer documentos y extraer nombres, fechas, lugares, temas, enriqueciendo de esa forma la descripción. A manera de ejemplo, podemos citar el caso de algunos archivos del Reino Unido, mismos que han estado explorando la inteligencia artificial para identificar información sensible en sus colecciones y ayudar en los procesos de revisión. En un informe del 2023, detallan estos esfuerzos mostrando una aplicación real y reflexiva a problemas complejos de la gestión documental y archivística. Esta tendencia se refleja también en el sector privado, donde las principales plataformas de gestión documental ya integran capacidades de inteligencia artificial. El desafío aquí es la transparencia, los sesgos algorítmicos y la necesidad de supervisión humana, temas que volveremos a mencionar más adelante. Muy ligada a la inteligencia artificial encontramos la ciencia de datos. Mientras la inteligencia artificial busca replicar la inteligencia humana, la ciencia de datos se enfoca en extraer conocimiento y perspectivas valiosas a partir de los datos. Se trata de una disciplina interdisciplinaria que usa métodos científicos, algoritmos y sistemas para entender los fenómenos a través de los datos. Permite analizar grandes corpus documentales para descubrir tendencias ocultas o patrones de comunicación y, analizando cómo los usuarios buscan y utilizan nuestros fondos, buscan mejorar la descripción y anticipar necesidades. Como un ejemplo hipotético, podríamos imaginar que un archivo universitario que utiliza ciencia de datos para analizar los metadatos de tesis y las consultas de los investigadores identificaría fácilmente áreas de investigación emergentes. Dos disciplinas entrelazadas en el ámbito de la gestión documental y la archivística son la ciberseguridad y la preservación digital. En cuanto a la ciberseguridad, diremos que se trata de proteger nuestros sistemas y la información contra amenazas, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Su aporte va desde el cifrado hasta la gestión de accesos. Sin ciberseguridad, la confianza en el archivo digital disminuye ostensiblemente. La preservación digital va más allá. Se ocupa de asegurar que nuestros documentos digitales mantengan su autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad a lo largo del tiempo. El Archivo Nacional de los Países Bajos ha sido uno de los pioneros en este ámbito, al adoptar tempranamente formatos estándar como PDF-A y adherirse a principios del modelo OISE, ha logrado asegurar la accesibilidad a largo plazo de millones de registros gubernamentales digitalizados, superando desafíos de obsolescencia. Este grupo de disciplinas tecnológicas es vasto. Aquí podemos mencionar además la nube, que nos ofrece infraestructura escalable y flexible para gestionar y almacenar documentos. Las tecnologías de Big Data, para procesar volúmenes masivos de datos y documentos. La arquitectura de la información y la experiencia de usuarios, necesarios para que los sistemas resulten amigables y usables para los usuarios. Cada una de estas disciplinas merecería su propia charla, su propia conferencia. De ahí la importancia de al menos reconocer su rol
en esta ocasión. Pregunto, si la inteligencia artificial toma decisiones, ¿cómo aseguramos que sean justas y sin sesgos? Si almacenamos información sensible, ¿cómo cumplimos con la protección de datos? ¿Quién es responsable si un algoritmo comete un error? Estas son preguntas, o más bien, estas preguntas nos sirven de puente para explorar nuestro segundo gran espacio, el marco normativo ético y de gobernanza. Habiendo explorado el impresionante potencial y los desafíos inherentes al fundamento tecnológico, nos adentramos ahora en un espacio de igual importancia, el marco normativo ético y de gobernanza. Si las disciplinas del Grupo 1 nos proporcionaban las herramientas y el motor, este grupo nos ofrece una brújula moral, las reglas del camino y la estructura de mando para navegar en la era digital de forma responsable. Estas disciplinas son las que nos permiten construir y mantener la confianza. Confianza en que la información se gestiona legalmente, que los derechos se respetan, que las decisiones son justas y que los documentos conservan su valor como evidencia fidedigna. Como mencionamos, tu aporte es vital para garantizar la legalidad, fundamentar la autenticidad, orientar éticamente las decisiones complejas, establecer la gobernanza de la información y, en última instancia, fomentar la confianza pública y organizacional. Comenzamos con el derecho y específicamente sus ramas más pertinentes en este análisis que estamos haciendo al momento: el derecho informático o digital y la legislación sobre protección de datos personales y privacidad. Estas disciplinas establecen el marco legal para la validez de los documentos electrónicos, las firmas digitales y, de otro lado, cómo se deben tratar los temas personales. Definen los requisitos para que un documento digital sea auténtico y tenga valor probatorio. Proporcionan leyes que nos obligan a gestionar los documentos con datos personales con sumo cuidado. Una implicación muy concreta, por ejemplo, es el derecho al olvido. Esto obliga a las organizaciones a tener sistemas y procesos documentales que permitan identificar y eliminar de forma segura los datos personales cuando ya no hay base legal para conservarlos, lo que impacta directamente en cómo definimos y aplicamos nuestras tablas de retención documental. El desafío es la constante actualización normativa frente a la evolución tecnológica y a las diferencias jurisdiccionales. Más allá de lo estrictamente legal, nos encontramos con la ética de la información y la ética de los datos, que proporcionan los principios para tomar decisiones moralmente sólidas cuando la ley es ambigua, especialmente ante los nuevos dilemas de la inteligencia artificial. Ayudan a encontrar respuesta a preguntas. ¿Cómo equilibramos el derecho a la información con la protección de la intimidad? Un dilema ético candente surge con la inteligencia artificial que procesa documentos para tomar decisiones sobre personas. Por ejemplo, se han dado casos donde herramientas de inteligencia artificial para seleccionar currículums, entrenadas con datos históricos, han mostrado sesgos de género o raciales, penalizando injustamente a ciertos grupos. Esto obliga a auditar los algoritmos, asegurar la diversidad en los datos de entrenamiento y mantener la supervisión humana en decisiones trascendentales. La ética nos recuerda que detrás de cada documento y dato hay personas y hay historias. Para orquestar todo esto, tecnología, cumplimiento legal, consideraciones éticas, necesitamos la gobernanza de la información,
o la gobernanza de datos, que es el ejercicio de autoridad y control sobre la gestión de los activos de información. Define quién puede tomar qué acciones, con qué información, cuándo y cómo. Establece políticas, estándares, roles y responsabilidades para todo el ciclo de vida documental, alineándolo con los objetivos de la organización. Asegura la calidad, integridad, seguridad y cumplimiento, maximizando el valor y minimizando riesgos. A manera de ejemplo, una empresa que establece un comité de gobernanza de información que aprueba el cuadro de clasificación documental, la tabla de plazos de retención y designa responsables para aplicar estas políticas. Finalmente, no podemos olvidar una disciplina con raíces profundas, pero relevancia renovada, la diplomática, la ciencia que estudia la forma, génesis y transmisión de los documentos para determinar su autenticidad y su fiabilidad. Nos da herramientas para analizar si un documento electrónico complejo es lo que dice ser y si su contenido es confiable. Ayuda a entender cómo se crearon los documentos digitales, quién intervino, con qué propósito y cómo se han conservado. Como ejemplo, podemos citar el caso de un archivero utilizando principios diplomáticos para analizar los metadatos de correos electrónicos en un litigio, a fin de verificar su autenticidad. La diplomática nos recuerda que forma y contexto son intrínsecos al mensaje, también en lo digital. Dentro del segundo grupo, las conexiones son evidentes. La gobernanza implementa los requisitos legales y éticos. La diplomática sustenta la autenticidad que el derecho exige. La ética ilumina aquellas áreas grises. Y por supuesto, este marco normativo, ético y de gobernanza no existe en el vacío. Necesita ser implementado en el día a día. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo traducimos una política de retención en un flujo de trabajo eficiente? ¿Cómo aseguramos que los proyectos de gestión documental y archivística cumplan con la protección de datos? ¿Cómo convertimos la información gestionada en un activo de conocimiento? Estas preguntas nos llevan directamente a nuestro tercer gran espacio, la dimensión estratégica y de gestión. Hemos visto las herramientas tecnológicas y los marcos normativos y éticos. Ahora nos preguntamos, ¿cómo se articula todo esto en la práctica para la gestión documental y archivística no solo funcione, sino que aporte un valor estratégico tangible a las organizaciones? Aquí es donde entra en juego la dimensión estratégica y de gestión. Este grupo de disciplinas nos proporciona los enfoques y metodologías para planificar, ejecutar, optimizar y medir el impacto de la gestión documental y archivística, alineándola con los objetivos más amplios de la entidad. Se trata de pasar de una visión de la gestión documental y archivística como un mero repositorio o como un centro de costos, a entenderla como un facilitador de la eficiencia operativa, la toma de decisiones informada, la innovación y la consecución de la misión organizacional. Sus aportes incluyen la optimización de flujos documentales, la alineación con la estrategia global, la transformación de información en conocimiento accionable y la gestión eficaz de proyectos y riesgos. Una de las disciplinas más impactantes aquí es la gestión por procesos. Un enfoque sistemático para hacer que los flujos de trabajo de una organización sean más efectivos, eficientes y capaces de adaptarse al cambio. Nos permite mapear y rediseñar los flujos de creación, revisión, aprobación, archivo y disposición de documentos, eliminando cuellos de botella y tareas manuales.
ayuda a incrustar la gestión documental de forma natural y automatizada dentro de los procesos clave de las organizaciones. Pensemos en un ejemplo práctico combinado en la gestión de contratos de una gran corporación. Aplicando la gestión por procesos, se puede automatizar todo el flujo, desde la redacción, pasando por la negociación y la firma electrónica, hasta el archivo. La gestión documental y archivística asegura que todas las versiones y documentos relacionados al contrato estén almacenados de forma segura, trazable y accesible. Y con la gestión del conocimiento se pueden extraer datos claves de estos contratos como fechas, cláusulas importantes y otros datos, para alimentar un sistema que permita a los equipos legales y de negocio tener una visión global de sus obligaciones y oportunidades y aprender de negociaciones pasadas. Esto no solo reduce tiempo del ciclo de vida del contrato, sino que mejora el cumplimiento normativo, mitiga riesgos y ofrece una mejor visibilidad para la toma de decisiones estratégicas. La gestión por procesos es una herramienta esencial para la llamada simplificación administrativa. Si la gestión documental y archivística gestiona el contenedor, la gestión del conocimiento se enfoca en potenciar el contenido y la experiencia humana asociada. Este es un proceso que permite crear, compartir, usar y gestionar el conocimiento y la información de una organización para convertirlo en valor tangible. La gestión del conocimiento nos ayuda a diseñar sistemas donde los documentos no solo se almacenan, sino que se acceden, interpretan y utilizan para resolver problemas e innovar. La gestión documental y archivística provee la materia prima esencial, los documentos. Al facilitar la documentación de la experiencia y lecciones aprendidas, la gestión documental y archivística, en sinergia con la gestión del conocimiento, ayuda a evitar la amnesia corporativa. Como ejemplo, podemos mencionar el caso de una consultora con una plataforma de gestión del conocimiento que integra su sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo SGDA con informes de proyectos, estudios de mercado, con herramientas colaborativas, permitiendo a los consultores encontrar rápidamente información relevante y conectar con colegas expertos. Para asegurar que la gestión documental y archivística y estas iniciativas estén alineadas con la visión global de una organización, recurrimos a la arquitectura empresarial, considerada como una práctica estratégica que define cómo se estructuran y operan los componentes de una organización para alcanzar sus objetivos. Asegura que las políticas y sistemas de gestión documental y archivística respondan a necesidades del negocio y contribuyan a la estrategia general. Ayuda a planificar la evolución de los sistemas de información, incluyendo los de gestión documental y archivística, evitando duplicidades y promoviendo la estandarización. Como ejemplo, citemos el caso de una organización que como parte de su modernización usa la arquitectura empresarial para planificar un SGDA transversal, definiendo estándares y asegurando la integración con otros sistemas gubernamentales. Este grupo de disciplinas también incluye la gestión de proyectos, esencial para implementar nuevos sistemas o políticas de gestión documental y archivística. La gestión de riesgos, para identificar y mitigar riesgos asociados a la información documentada. La gestión de la calidad, aplicando estándares para asegurar la excelencia en el manejo de la información. Y la gestión del cambio organizacional, imprescindible para la adopción de nuevas prácticas, porque cualquier nueva tecnología o nuevo proceso requiere que las personas cambien sus hábitos. Dentro de la dimensión de gestión, vemos
una simbiosis clara. La gestión por procesos define los cómo. La gestión del conocimiento, el qué se hace con la información. Y la arquitectura empresarial, el por qué estratégico. Pero, ¿sobre qué fundamentos conceptuales se asienta toda esta actividad? ¿Cómo definimos conocimiento válido o estructuramos la información con un sentido? Cuando optimizamos un proceso documental, ¿cómo aseguramos que la nueva forma de registrar documentos sigue generando evidencia fiable? Al diseñar una taxonomía para la gestión del conocimiento, ¿cómo definimos categorías y relaciones de forma lógica? Al analizar datos documentales para decisiones estratégicas, ¿qué herramientas son las que nos dan confianza? Estas preguntas nos invitan a explorar nuestro último grupo, los pilares conceptuales y humanísticos. Hemos recorrido el terreno de la tecnología, los marcos normativos y las estrategias de gestión. Para completar nuestro panorama, nos adentramos ahora en los pilares conceptuales y humanísticos. Podríamos pensar que este grupo como los cimientos intelectuales y la conciencia crítica de nuestra profesión. Son las disciplinas que nos ayudan a responder preguntas tales como: ¿qué es realmente un documento en la era digital? ¿Cómo representar la realidad? ¿Cómo se convierte en conocimiento o en evidencia fiable? ¿Cuál es nuestro impacto social y cultural? Aunque a veces puedan parecer más abstractas, estas disciplinas son las que dan profundidad, coherencia y un sentido trascendente a nuestra práctica diaria, especialmente en un mundo saturado de información donde la calidad, la veracidad y el significado son más importantes que nunca. Sus aportes incluyen la definición de la estructura del conocimiento documental, la fundamentación de cómo creamos y validamos el conocimiento, la provisión de herramientas analíticas rigurosas y el fomento de un pensamiento crítico sobre nuestra labor. La filosofía, con sus diversas ramas, nos ofrece un arsenal de herramientas para pensar críticamente sobre nuestro objeto de estudio. Dentro de ella, destacaremos dos áreas de inmensa relevancia para la gestión documental y archivística. Ontología. En nuestro contexto, la ontología nos ayuda a definir qué cosas existen en el universo documental y cómo se relacionan entre sí. Como dice Tom Gruber, un pionero en el campo, una ontología es una especificación explícita de una conceptualización, ayudándonos a crear un entendimiento compartido para organizar el conocimiento. Como ejemplo aquí citamos el desarrollo de una ontología para un archivo de derechos humanos que defina conceptos y sus complejas relaciones, permitiendo análisis mucho más profundos. La epistemología es la teoría del conocimiento. Se pregunta, ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Qué hace que algo cuente como evidencia? A manera de ejemplo, cito un debate en un equipo de archiveros sobre los criterios para determinar la autenticidad de correos electrónicos filtrados, evaluando no solo aspectos técnicos, sino el contexto de su origen. Estas ramas de la filosofía nos invitan a no dar por sentada la naturaleza de la información. Aunque pueden parecer distantes, la estadística y la matemática son aliadas de la gestión documental y archivística a considerar, especialmente en un entorno digital donde los datos abundan. La matemática nos da el lenguaje formal y las estructuras lógicas, mientras que la estadística nos ofrece los métodos para recolectar, analizar e interpretar datos cuantitativos. Disciplinas como la ciencia de datos y la inteligencia artificial
que transforman la gestión documental y archivística se construyen sobre cimientos matemáticos y estadísticos. La estadística nos provee técnicas de muestreo objetivas para tomar decisiones informadas sobre qué conservar cuando enfrentamos universos documentales masivos. Permiten analizar patrones de uso de los archivos, predecir necesidades de almacenamiento o medir la eficacia de los sistemas. A manera de ejemplo, un archivo que utiliza muestreo estadístico para seleccionar qué expedientes de millones de casos judiciales digitalizados serán preservados a perpetuidad. Dentro de este grupo, también es importante reconocer el papel de la lógica, que subyace al diseño de sistemas de clasificación coherentes y a la formulación de consultas de búsqueda precisas. El pensamiento crítico, habilidad esencial para el archivero al valorar la información, interpretar documentos complejos e identificar sesgos. La filosofía del lenguaje, que nos ayuda a entender cómo el lenguaje de los documentos construye significados y los desafíos de la interpretación. Estas disciplinas enriquecen nuestra capacidad de análisis y reflexión. Los pilares conceptuales y humanísticos, como hemos visto, no son meros adornos teóricos. La ontología informa cómo la arquitectura de la información estructura los contenidos. La epistemología dialoga con la diplomacia sobre la autenticidad. La matemática y la estadística son el motor de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Cada decisión técnica, cada marco normativo, cada estrategia de gestión documental tiene raíces o implicaciones conceptuales profundas. Hemos completado nuestro recorrido por estos 4 grandes espacios. Espero que esta exploración haya servido para enfocar la riqueza y la complejidad del ecosistema de la gestión documental y la archivística. Pero el viaje no termina aquí. El verdadero desafío y la mayor oportunidad reside en cómo tejemos la conexión entre estos campos. Perdón. Desafíos comunes y sinergias en la gestión documental y archivística digital. Hemos viajado a través de 4 grandes espacios del conocimiento, cada uno aportando perspectivas y herramientas valiosas para la gestión documental y la archivística. En la era digital, pero como en cualquier ecosistema complejo, la verdadera riqueza y los mayores desafíos no residen tanto en las partes individuales, sino en sus interacciones y sinergias. En esta parte de nuestra conversación nos enfocaremos a tejer la red, a comprender cómo estas disciplinas se entrelazan, qué desafíos comunes emergen en estas intersecciones y, lo más importante, qué oportunidades estratégicas se abren para nuestra profesión cuando abrazamos esta interdisciplinariedad. Si intentáramos visualizar este ecosistema, veríamos una intrincada red de dependencias mutuas. Permítame destacar algunas macrosinergias. La inteligencia artificial o el Big Data nos ofrecen capacidades asombrosas, pero su aplicación en gestión documental y archivística exige una adecuada gobernanza de la información, una clara ética de datos y un cumplimiento estricto del derecho de protección de datos. Sin este marco, la tecnología se vuelve riesgosa. Una gestión por procesos eficiente o una gestión del conocimiento efectiva dependen de plataformas tecnológicas avanzadas, pero su diseño debe basarse en una comprensión clara de qué es información válida, epistemología, y cómo se estructura lógicamente ontología. La preservación digital
a largo plazo requiere una comprensión de la autenticidad diplomática contemporánea y políticas claras definidas por la gobernanza de la información. Estas son solo algunas de las múltiples hebras que conectan nuestro tapiz. Esta rica interdisciplinariedad, sin embargo, no está exenta de desafíos transversales que debemos reconocer. 1. Brecha de habilidades y formación continua. Existe una creciente demanda de profesionales de gestión documental y archivística con un perfil híbrido. Esto exige una revisión de nuestros programas de formación y un compromiso con el aprendizaje continuo. 2. Comunicación y lenguaje común. Lograr que expertos de diferentes campos colaboren efectivamente es un desafío comunicacional significativo. 3. Integración de sistemas, datos y procesos. A nivel técnico y organizacional, lograr que sistemas heterogéneos interoperen y que los procesos de gestión documental y archivística se integren sin fricciones es una tarea compleja. 4. Velocidad del cambio tecnológico y normativo. Muchas disciplinas conexas evolucionan a un ritmo vertiginoso. Mantenerse actualizado es un reto constante. 5. Resistencia al cambio y adopción cultural. Implementar nuevos enfoques a menudo implica cambiar formas de trabajar arraigadas. Requiere una fuerte gestión del cambio. Pero como sabemos, donde hay desafíos, también surgen oportunidades estratégicas. Abrazar esta interdisciplinariedad nos permite: 1. Innovar en servicios y soluciones. La combinación de conocimientos nos permite diseñar servicios más inteligentes y centrados en el usuario de la gestión documental y archivística. 2. Aumentar relevancia y visibilidad. La gestión documental y archivística se posiciona como un actor estratégico en la gobernanza de la información y la transformación digital. 3. Contribuir a objetivos organizacionales y sociales. Surgen nuevos perfiles que bien podría llamarse el archivero de datos o el consultor en gobernanza de información. 4. Contribuir de forma más significativa a los objetivos organizacionales y sociales. Una gestión documental y archivística interdisciplinaria ayuda a las organizaciones a cumplir sus metas, ser más transparente y en el sector público también a fortalecer la democracia. 5. Liderar en la era de la información. Con una comprensión holística, los profesionales de gestión documental y archivística estamos en una posición única para liderar, como bien lo expresa Luciana Duranti. En este mundo de desinformación, nuestro rol como constructores de la confianza en la era digital es más vital que nunca. Conclusiones y mirada al futuro. Unas ideas fundamentales. Hemos recorrido un largo camino en esta exploración, desde los fundamentos tecnológicos hasta los pilares conceptuales, pasando por los marcos normativos y las estrategias de gestión. Hemos visto cómo la gestión documental y la archivística se encuentra hoy en una encrucijada fascinante, en la confluencia de múltiples saberes. Llegamos ahora al momento de recapitular las ideas centrales y proyectar nuestra mirada hacia el futuro de nuestra profesión. Si tuviera que resumir las ideas principales que hemos compartido hoy, destacaría las siguientes. 1. La gestión documental y archivística en la era digital es inherentemente
interdisciplinaria. La era digital ha tejido una red tan compleja alrededor de la información que es imposible abordarla eficazmente desde una única perspectiva. La gestión documental y la archivística del siglo XXI se nutren y dialogan constantemente con la tecnología, el derecho, la ética, la gestión y las humanidades. No es una opción, es nuestra nueva realidad. 2. La colaboración y el aprendizaje continuo son imperativos. Esta interdependencia nos exige como profesionales una mentalidad abierta, una curiosidad insaciable y una disposición constante para aprender de otros campos y colaborar con expertos de diversas áreas. El archivero orquesta o el gestor documental polímata es cada vez más una figura necesaria. 3. El profesional de gestión documental y archivística tiene un rol proactivo y estratégico que asumir. Lejos de ser observadores pasivos de estos cambios, tenemos la oportunidad, y añadiría la responsabilidad y la obligación de ser protagonistas, de entender estas disciplinas conexas no solo para adaptarnos, sino para innovar, para proponer soluciones y para liderar la gestión inteligente y responsable de la información en nuestras organizaciones y en la sociedad. ¿Qué nos llevamos de esta conversación? Más que respuestas definitivas, espero haber sembrado preguntas y sobre todo una gran motivación. Les invito a cada uno de ustedes a ser curiosos, exploren más allá de nuestras fronteras tradicionales, lean sobre inteligencia artificial, sobre ciencia y ética de datos, sobre nuevas formas de gestión, asistan a eventos de otras disciplinas, ser conectores, busquen activamente la colaboración en sus entornos de trabajo, inicien conversaciones con sus colegas de tecnologías de información, área legal, planificación estratégica, entre otros. Ser traductores, ayuden a tender puentes de entendimiento entre el lenguaje y las necesidades de la gestión documental y archivística y los de otras áreas. Ser agentes de cambio. No teman proponer nuevas formas de hacer las cosas, integrando los aportes de estas disciplinas conexas para mejorar nuestros procesos y servicios. El futuro de la gestión documental y la archivística no es algo que simplemente nos sucederá, es algo que construiremos activamente y se construirá, estoy convencido, en la fructífera intersección de estos múltiples saberes que hemos explorado hoy. Los desafíos son reales, pero las oportunidades para enriquecer nuestra profesión, para aumentar nuestro impacto y para servir mejor a nuestras comunidades son aún mayores. Con esta reflexión concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias a Jorge Pavón por la conferencia. Ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Como primera pregunta tenemos la de ¿qué competencias o habilidades nuevas debería desarrollar un profesional de archivos para trabajar en entornos interdisciplinarios? Bien, como en el curso, en el transcurso de la charla, de la conferencia, pues creo que estamos obligados a aprender estas nuevas tecnologías como inteligencia artificial, saber algo del lenguaje profundo, lo que permite a las inteligencias artificiales alimentarse, entrenarse, temas de, en cuanto a las aplicaciones tecnológicas útiles para implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos o un sistema de gestión electrónica de documentos,
en cuanto a la preservación digital, saber qué formatos, qué tecnologías, qué disciplinas tecnológicas nos sirven para nosotros asegurar esa preservación digital a largo plazo. Es decir, que alrededor de los entornos digitales surgen una serie de disciplinas que quizás no sean exclusivas de la gestión documental o para la gestión documental, sin embargo, nosotros debemos conocer. Y esto no es nuevo, ¿no? Quizás de hace ya algunas décadas, nosotros hemos visto cómo nacen los documentos electrónicos y cómo ciertas disciplinas tecnológicas de tecnología nos ayudan en la gestión documental y en la gestión archivística. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos al incorporar enfoques de otras disciplinas en contextos archivísticos tradicionales? Bueno, los desafíos, pensaría yo que quizás el desconocimiento de estas otras disciplinas nos conllevarían a cometer posiblemente errores. Y por eso la necesidad de incurrir, de aprender de estas otras disciplinas aquellos conceptos, aquellos principios, aquellos procesos, procedimientos que nosotros tendríamos o tenemos que aplicarlos en el día a día dentro de nuestro ámbito. Muchas gracias. Como tercera pregunta tenemos, ¿qué barreras institucionales existen para la integración efectiva de saberes interdisciplinarios en la gestión documental? Yo pensaría que quizás una de las falencias es una falta de planificación y por eso nosotros, los gestores de documentos, los archivistas, también debemos aprender a gestionar proyectos para de esa forma nosotros hacer una planificación estratégica de nuestros proyectos, con todo lo que implica la planificación y la ejecución de un proyecto. Esto es los diferentes recursos, recursos humanos, recursos materiales y recursos económicos. Y acudir también a la institucionalización de esos instrumentos de gestión documental y archivística como una política institucional de gestión documental y archivo, unos procesos claros que nos permitan comprometer desde las máximas autoridades hasta quienes operan en las actividades más rutinarias, si cabe el término, dentro de lo que es la gestión documental y la administración de archivos. Gracias. ¿Cómo debería abordarse la resistencia disciplinar al cambio dentro del campo archivístico en el contexto académico y profesional? Por favor, ¿me puedes repetir la pregunta, Sí, Oscar? claro. La pregunta es, ¿cómo debería abordarse la resistencia disciplinar al cambio dentro del campo archivístico en el contexto tanto académico y profesional? Bien, yo creo que hay necesidad de un acercamiento de los profesionales que quizás no estamos involucrados en el ámbito académico, a ser partícipes de esos cambios que exige esta nueva realidad, esos cambios que deben nacer del trabajo diario, es decir, del trabajo profesional de gestores documentales, de archiveros. En el día a día, nosotros somos quienes podemos auscultar las necesidades de ciertas habilidades, de ciertas competencias, de ciertas disciplinas que nos ayudan a mejorar o a cumplir de mejor manera todas las actividades inherentes a la gestión documental y a la administración de archivos. Es decir, que las necesidades de los profesionales en cuanto a la ausencia de ciertas competencias, de ciertas habilidades, deberían ser trasladadas al ámbito académico a efectos de profesionalizar adecuadamente a los profesionales de nuestro ámbito. Entiendo. Nos preguntan también, bueno, nos comentan que muchos profesionales informáticos no permiten el trabajo conjunto con archivistas. Este es un problema que debemos tratar de revertir.
¿Qué se puede hacer al respecto? Creo que casi al final de la charla, de la conversación que tuvimos, me refería, entre otros aspectos, a la necesidad, y miremos que es un desafío comunicacional. Es decir, que nosotros también debemos tender esos puentes hacia otras disciplinas y dentro de una institución, dentro de una organización, obviamente con los profesionales de tecnologías de información. Me refería también a esas otras áreas de legal, en fin. Pero yo creo que cuando nosotros nos empoderamos de nuestros proyectos, de nuestro quehacer, realmente creo que esa forma de trabajar, esa forma de empoderarse nuestra, es la que invitaría a los profesionales de otras áreas a colaborar con nosotros y nosotros también colaborar con esas otras áreas, ¿no? Porque a la final creo que un sistema de gestión documental y archivístico no es solo de los profesionales o de quienes trabajamos en el ámbito, sino es algo institucional, es algo holístico, de beneficio para las instituciones primero y para la sociedad en el término más amplio. Muchas gracias. La siguiente pregunta que nos hacen es, quisiera saber su punto de vista en lo referente a cómo vincular el trabajo profesional de un archivero con el de un bibliotecólogo. Ambos se desarrollan en el mundo documental. Yo creo que tenemos algunas cosas en común. Estamos gestionando información. La diferencia sería en que ciertas prácticas, ciertos procedimientos, incluso ciertas tecnologías, se enfocan a las particularidades que tienen los documentos de archivo con los documentos de una biblioteca. Empezando desde la génesis y el objetivo, ¿no? Si bien es cierto, por igual están brindando información, pero no es menos cierto que esa información, desde la génesis y el enfoque, el objetivo, el propósito para lo que se gestionan, son diferentes de los documentos de una biblioteca. Entonces hay ciertas disciplinas, ciertas acciones, ciertas actividades que podríamos pensar son similares, pero asimismo las particularidades de la información que se genera como documentos de archivo y como documentos de biblioteca hace también que esas particularidades sean también reflejadas en la formación profesional. Muchísimas gracias. También nos preguntan qué plan de contingencia nos recomendaría en nuestros archivos digitales. Bueno, yo creo que hay unas disciplinas apropiadas para eso, ¿no? Pero yo creo que va desde el diseño de un sistema de gestión documental. Y yo considero pues que para gestionar documentos digitales, documentos electrónicos, hay necesidad, sin lugar a dudas, de un sistema informático de gestión documental y archivo. Y como cualquier otro sistema de gestión, me refiero a un sistema informático, tiene que haber la definición de ciertos requisitos, requisitos funcionales, requisitos no funcionales, que son los que van a dar la pauta de qué es lo que debe tener y qué es lo que nosotros necesitamos que haga ese sistema. Y ahí en ese diseño es momento cuando nosotros debemos hacer la previsión y hacer el análisis y tomar en cuenta todos aquellos aspectos que si no logran eliminar, al menos atenúen en gran medida todos los riesgos que se enfrenta con la gestión de los documentos electrónicos o documentos digitales. Gracias. Y como última pregunta tenemos, ¿de qué manera las universidades deberían replantear los planes de estudio en archivística para poder integrar estos aportes interdisciplinarios? Bien, les comentaba que esas necesidades, esas inquietudes, esas iniciativas deberían nacer de nosotros, los profesionales en el ámbito,
porque somos quienes sentimos esas necesidades. Y el canalizar hacia las universidades, hacia las instituciones académicas, pues eh, yo creo que un gran canal sería a través de las asociaciones gremiales que están un poco para eso, ¿no? Para transmitir, hacer suyas las necesidades de todos sus agremiados y plasmarlas en beneficios. Y uno de los beneficios sería esta profesionalización de acuerdo a las actuales disciplinas conexas con la gestión documental y la archivística. Muchísimas gracias, profesor. Ya acabamos con la ronda de preguntas. Bien, Bien, finalmente, si me permites, nada sí, más agradecer su tiempo, su atención y será hasta una próxima oportunidad. Pues muchas gracias, Doro. sí, claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias a Oscar por la moderación. Gracias a todos por participar en una de nuestras actividades donde nuestro apreciado Jorge pudo compartir, ¿no? Parte de su experiencia también y sus conocimientos. Muchas gracias a todos por su asistencia, por su participación. Gracias nuevamente, Jorge, y esperamos tenerte en otra oportunidad. Bien, damos por finalizada la conferencia y mm, agradecer también al equipo del archivo por la organización de este evento. Muchísimas gracias a todos. Gracias también. ¿Por qué solemos ver todo sesgado? Parcializado, reducido, incompleto. Siempre una parte, nunca el cuadro completo. La vida es amplia, rica y diversa. Si vemos más allá, es realmente inmensa. Ampliemos mirada y abramos la conversación. Hablemos de economía y la nación. Desde una célula descubramos el universo y combinemos nuestro arte con el metaverso. Usamos la tecnología en todas sus formas. La creación no sigue normas. Acá son digitales y allá más analógicos. Es que ver el cuadro completo ¿no te suena más lógico? Yo. Si quieres ver más amplio con total amplitud, estudia en la PUC. Vive la amplitud. PUC, sé grande.